de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Quería saber quién de aquí ya está también batallando con su garganta o enfermo de gripa. A ver, para no sentirme tan mal. Y si predico corto es porque ando un poquito mal, pero es una bendición de todas maneras. Y este mensaje fue una bendición a mi vida, espero pueda ser también de bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 1 al versículo 10. Ustedes me ayudan en el versículo 2 y nos vamos alternando. Todos juntos concluimos el versículo 10. Dice así la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Todos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y me gustaría hablar en esta tarde acerca del tema, la gracia de Dios efectiva en mi vida. Vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de tener tu palabra, de poder escucharla a través de esta iglesia local. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque no merecemos esa gracia y aún así tú has decidido darnos de tu Santo Espíritu. Tú nos has llenado de bendiciones y nos sigues alentando, Padre, a seguir adelante una vida cristiana victoriosa, Señor, una vida abundante, una vida diferente, Señor, a lo que este mundo ofrece. Te queremos rogar, Padre, que tomes el lugar en este momento y seas tú dando el mensaje. Quita de mí, Señor, todo estorbo para poder dar ese mensaje claramente y que sea de bendición, Señor, a cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y personalmente yo estaba pensando hace rato, digo, hay tantas personas que pudieran estar aquí dando este mensaje, un mensaje diferente, muchísimo más dignos que su servidor, pero precisamente estaba viniendo a mi memoria ese mensaje de la gracia de Dios y me di cuenta nuevamente que no se trata de la persona, sino que se trata de Dios. Y esa es la razón por la cual hacemos esto. Gracias a Dios que nosotros un día conocimos de Cristo. La salvación consta de 3 tiempos y los días miércoles acostumbramos tener un tiempo de estudio bíblico. El día de hoy me gustaría tener una enseñanza, una predicación. Pero la salvación consta de 3 tiempos, la pasada, la presente y la futura. La salvación pasada es aquel evento en el cual uno acepta a Cristo, decide arrepentirse de ese camino en el que uno va sin el Señor y ahora uno decide creer en Cristo, ahora somos hijos de Dios, la salvación que es un evento. La salvación presente, la salvación que estamos viviendo actualmente, nuestra santificación, en la que cada día estamos nosotros batallando con el pecado, con el mundo, las tentaciones del diablo ciertamente, pero cada día nos podemos refugiar en la palabra de Dios, en la oración, viniendo aquí a la iglesia local y nosotros seguimos creciendo y cada día nos estamos santificando y esa es la salvación presente. La salvación futura es aquella en la cual vamos a poder gozar por la eternidad con nuestro Señor. Y un día nosotros creemos, ¿verdad?, que esta no es nuestra ciudadanía, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos y un día estaremos por siempre con el Señor. Esa es nuestra salvación que esperamos. Y gracias a Dios porque ahora cada uno de nosotros gozamos de esa salvación tan maravillosa. Sin embargo, nosotros tenemos decisiones las cuales pueden hacer efectiva la gracia de Dios en nuestra vida.
Cada uno de nosotros decide de qué manera vivir y de qué manera aprovechar todo aquello que Dios nos ha dado. No vamos a ir ahí, pero nos encontramos a Cristo diciendo la parábola de los talentos. Había quien invirtió un talento de buena manera, hubo quien tenía miedo y escondió ese talento, y asimismo nosotros tenemos el día de hoy la decisión en qué estamos invirtiendo esa gracia de Dios, que Él quiere que podamos utilizarla de la manera más efectiva. Y me gustaría hablar en esta tarde de 4 puntos de cómo hacer efectiva la gracia de Dios en mi vida. En primer lugar, dice así la palabra de Dios en el versículo 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. En primer lugar, yo creo esto: para hacer efectiva la gracia de Dios en mi vida, necesito mirarme con humildad. Y es algo difícil, es algo que no nos van a hacer naturalmente. Yo no veo a un niño aquí de la escuela cristiana sacando ahí un 6 de calificación y miren todo lo que saqué, un 6. Nadie presume de lo malo. Yo no me imagino ahí a lo mejor un día llegando a la casa, y tal vez aquí ya me corrieron de la iglesia, y llego a la casa y le digo: Pau, ¿qué crees? Conseguí trabajo de barrendero. Y bien contento. Y no es un mal trabajo, pero generalmente no vamos a enfatizar algo que no creemos que es algo sublime. No vamos probablemente a estar en una carrera y decir: ay, qué bueno quedé en último lugar. Nadie se va a poder gloriar de esas cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo, y qué interesante que está hablando del evangelio, está hablando de que Cristo es el todo, que Cristo ha resucitado, ahora tenemos esperanza en Él, pero ahora Él dice en esa parte del evangelio que Él ha tenido, dice: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Él está reconociendo que no se trata de su persona, Él está reconociendo que no es por sus talentos, no es por su habilidad, simplemente está reconociendo que Él es alguien pequeño. Nuestra soberbia muchas veces llega a ser un muro para la gracia de Dios, y vamos a ir por favor ahí al libro de Santiago capítulo 4, por favor. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero muchas veces esa soberbia que nosotros tenemos en nuestra vida diaria es ese muro que nos impide que la gracia de Dios pueda llegar a mi vida. ¿Y de qué manera? Yo a veces me levanto y yo estoy pensando qué va a pasar en el día. Y muchas veces en ese pensar en el día pudiéramos creer que yo puedo hacer todos esos planes sin la gracia de Dios. Qué equivocados estamos. El día de ayer estábamos por iniciar la escuela cristiana y yo no sé los estudiantes, pero yo no pude dormir el día de ayer y me levantaba a las 3 de la madrugada y decía: yo no voy a poder. Y me despertaba a las 5 de la mañana y yo sabía que no iba a poder. Y yo estaba preocupado porque sabía que en mis fuerzas yo no iba a poder lograr un resultado bueno. Probablemente hubieran funcionado las cosas que se ven, pero yo sabía que las cosas que no se ven no hubieran funcionado si no fuera por la gracia de Dios. Y muchas veces podemos creer que nuestro andar diario lo podemos lograr. Querido hermano, si nosotros hacemos esto cada día, jamás vamos a quitar ese muro que nos impide recibir la gracia de Dios en mi vida. El apóstol Pablo bien pudo haber dicho todos aquellos logros que tenía para su propia gloria, y Dios hubiera dejado de derramar esas bendiciones, y Dios hubiera dejado de utilizar al apóstol Pablo como lo estaba utilizando, pero él seguía con un corazón humilde, con un corazón sencillo, diciendo: yo no soy el importante, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Vamos a ir por favor al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie, dice el apóstol Pablo, tenga un más alto concepto del que debe de tener de sí mismo. Y qué palabras tan sabias. También el apóstol Pablo más adelante a la carta a los Filipenses, por favor, escribe esta iglesia, una iglesia la cual no les hace acusaciones,
no hace ciertas reprensiones como en otras iglesias, pero dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Versículo 3 dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil es que esto pudiera ser una realidad cada día en nuestra vida. Y cada día estimar a los demás hasta en los pequeños detalles. Muchas veces en esos detalles es cuando se muestra nuestro cristianismo. Aquí algunos de nosotros hemos tomado en alguna ocasión el Metrobús, ¿verdad? ¿Y qué uno quiere hacer? Quiere subirse y empujar a todos porque uno quiere llegar temprano y uno está pensando, más importante lo que yo tengo que llegar a hacer que lo que esas personas están por hacer, ¿verdad? Van a pasear, van a hacer esto, aquello. Y uno está pensando, es más importante lo que yo tengo que hacer. Uno va ahí en el carro, ¿verdad? Y se les atraviesa a los demás y no, a veces no le interesa lo que uno pudiera ocasionar porque uno está pensando, ¿verdad?, en uno mismo. Uno probablemente puede ser de bendición a tantas personas compartiendo el evangelio y muchas veces por nuestra propia soberbia no nos dignamos a predicar el evangelio porque nos consideramos alguien muy importante. ¿Y qué van a pensar de mí si yo les digo que soy cristiano? ¿Y qué van a pensar de mí si yo voy ahí las mujeres, ¿verdad?, con falda? ¿Qué van a pensar de mí? Me van a mirar raro. Y muchas veces esa soberbia nos está impidiendo tener la gracia de Dios en mi vida. El apóstol Pablo decía en ese pasaje que leímos, por favor, vamos a regresar a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice algo interesante en el versículo 2, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y una de las cosas que hacemos muchas veces es esa gracia hacerla vana. Y qué desperdicio es que el cristiano pueda agarrar esa gracia y tirarla por allá. Esa gracia tenemos que hacerla efectiva, esa gracia hay que aprovecharla lo más posible. Cuando sabemos que tenemos algo valioso, nosotros decimos, esto no lo voy a desperdiciar ni tantito, lo voy a aprovechar hasta lo máximo. ¿Y qué tal de la gracia de Dios? Muchas veces, en ocasiones que estamos en enfermedad, en situaciones difíciles, nuestro último recurso viene siendo la oración. Y nos humillamos y decimos, Señor, si tú pudieras ayudarme, si tú pudieras suplir esas necesidades, si tú pudieras sanar aquí a mi hijo, a alguien de mi familia. Y uno toma la gracia de Dios como el último recurso y no lo estamos aprovechando. Si cada día nosotros nos proponemos ser humildes delante de Dios, esa gracia empieza a ser efectiva en mi vida. Dice también ahí más adelante, 1 Corintios 15:9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y en segundo lugar, para que la gracia de Dios sea efectiva en mi vida, debo despojarme de mí mismo. Vamos a ir por favor al libro de Juan, capítulo 12. Hace algunos años estábamos en la iglesia de San Luis Potosí con el pastor Luis Ramos y el pastor predicó, muere a ti mismo. Y ese mensaje a mí me impactó mucho, me fue de bendición. Pero recuerdo que el pastor Ramos estaba predicando aquí a los hermanos y de repente por ahí donde está Hugo y Bulmaro llegaron con un ataúd. Y llegaron ahí los hermanos con un ataúd y pasaron hasta aquí enfrente. Y todos los hermanos estaban volteando a ver qué está pasando aquí. Y el pastor Ramos seguía predicando. Y estaba ahí el ataúd en medio de todos los hermanos. Y decía el pastor Ramos haciendo una ilustración que así cada uno de nosotros debería traer su propio ataúd y morir a sí mismo. Y dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es algo ilógico aparentemente para la sociedad, el pensar que si nosotros morimos vamos a ganar. Pero la palabra de Dios dice que el cristiano que muere a sí mismo va a dar fruto. Pero si nosotros nunca morimos, jamás vamos a poder dar ese fruto que Dios quiere que demos. La gracia de Dios está preparada para cada cristiano que desee obtenerla. Para cada cristiano que decida quitar su ego, quitar su propio yo y ahora darle un lugar
a que Cristo tome ese lugar. Tenemos nosotros en nuestro interior, a manera de ejemplo, un trono. Un trono y hay dos reyes, decía, yo me acuerdo mucho el pastor Elmer Fernández, decía, hay dos reyes que quieren sentarse en ese trono. Y muchas veces el rey que está ahí sentado es uno mismo. Y uno es el que manda, y uno es el que hace, y uno es el que quiere, y es uno el que anhela. Y todas las cosas están siempre centradas en uno mismo. Pero hay alguien más que se quiere sentar y es Cristo. Cristo quiere tomar lugar de nuestra vida, pero si nosotros no nos paramos y le damos ese lugar, Cristo no lo va a hacer a la fuerza. Cristo desea que nosotros podamos darle ese lugar para que la gracia de Dios sea efectiva en mí mismo. Necesito despojarme para que esa gracia pueda crecer en mi vida y de esa manera yo pueda crecer espiritualmente. Si yo nunca decido que esa gracia de Dios llegue a mi vida, siempre voy a estar con los mismos problemas. Y siempre vamos a estar batallando y siempre vamos a estar disgustados y nunca vamos a tener una vida en victoria. Porque la única manera es con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía estas palabras porque él había entendido que no se trataba de él mismo. Decía, yo soy el más pequeño, pero no nada más eso. Decía, yo soy todavía el más indigno. Y nadie de nosotros le gusta presumir las cosas que peor nos va. Yo estaba conociendo a Paola hace algunos años y yo no recuerdo que llegaba y le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, eso es lo malo, aquí está mi lista para que la cheques, ¿verdad? Para que la leas. No, ¿verdad? Uno llega y empieza a presentar nada más lo mejor. Mira, yo soy bueno en esto, me gusta lo otro y me va bien en esto. Y nos gusta, ¿verdad? Enseñar todo lo bueno a los demás. Sin embargo, el apóstol Pablo se había dado cuenta que él necesitaba morir a esas cosas para darle ese lugar únicamente a Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, por favor vamos. Mateo capítulo 6, un poquito más atrás. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Querido hermano, si nosotros no nos despojamos de nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Nadie puede cambiarte si tú no decides cambiar primeramente. Estaba leyendo un libro el día de hoy en la mañana y estaba contando un testimonio que se me hizo muy interesante. Era un hombre que dice que era alguien que le encantaba las computadoras, la programación y todo esto. Y dice que le encantaba tanto eso que se le hacía tan aburrido lo que su propia esposa hacía. Su esposa era ama de casa y dice que tenían su 8º aniversario. Estaban en ese restaurante comiendo, celebrando, y mientras tanto él estaba dando las mordidas a la comida, él estaba callado escuchando lo que su esposa le decía. Y su esposa le contaba, y ¿sabes qué? El día de hoy en la mañana, ¿qué crees que hice? Estaba lavando el piso y ahí llegó su hija, tiró la comida y luego pasó su otro hijo, empezó a caminar y pues esparció toda la comida y estaba ella bien contenta y contándole lo que estaba pasando en la casa. Y él a duras penas podía darle una sonrisa muy a la fuerza y pensaba, qué aburrida es mi esposa. Y pensaba, ¿verdad? Dentro de sí, ella ni le interesa lo que a mí me interesa. Ella ni sabe lo que yo hago ahí en el trabajo. Ella ni podría, ni le he platicado y nada, ¿verdad? Pero estaba platicando con un pastor, este hombre, y le estaba platicando esas cosas que pasaba con su esposa. Y le dijo, oye, pero ¿sabes qué? Ella te está platicando eso porque son tus hijos. ¿Cómo no va a ser importante? Y decía, bueno, si es cierto, es más importante que lo que yo estoy haciendo en el trabajo, pero hay una muchacha ahí en el trabajo y esa muchacha sí le gusta la programación y yo puedo platicar con ella, ¿verdad?, de todo lo que hacemos en el trabajo y bien interesante las pláticas que salen. Y mientras le estaba platicando eso, ¿verdad?, él se dio cuenta, dice, este hombre tiene un problema. Dice, ¿sabes qué? El problema no es tu esposa, el problema eres tú. ¿Verdad? Has dejado de enfocarte en ti mismo, que estás echándole toda la culpa a tu esposa, y así a veces somos. Y pensamos que todos los problemas son de los demás, pero no de nosotros.
Ese rey está ahí bien sentado en el trono y todo tiene que girar alrededor de uno mismo. Y si algo sale mal, culpa de los demás, no es mi culpa. Si algo están haciendo mal aquí en la iglesia, esos hermanos, ¿verdad? Pero yo estoy bien. Y uno está mal, cada vez ahí se va mostrando en nuestro corazón que tanto estamos acumulando, pero ha sido por causa de que no nos hemos despojado a nosotros mismos. Este hombre se dio cuenta y dijo: tienes toda la razón, estoy echando mi matrimonio a la basura por una tontería. Y esa tontería no era por su esposa, ¿verdad? Era por sí mismo. Y querido hermano, la iglesia no es el problema. Tu esposa no es el problema, tus hijos no son el problema eres tú. Dijo una vez alguien: tu peor enemigo es aquel que miras cada vez que llegas a un espejo. Y nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos. Una oración que a mí me encantó y yo he hecho por años es decirle al Señor: Señor, líbrame de mí mismo el día de hoy. Y yo le digo al Señor eso, le digo: Señor, líbrame de mí. Muchas veces no nos hemos apartado del pecado por causa de que es algo agradable a uno, por causa de que sabemos que es algo que ya está muy aferrado a nosotros. Y queridos hermanos, necesitamos despojarnos para poder tener una vida agradable al Señor. La gracia de Dios no hubiera sido efectiva en el apóstol Pablo si él no se hubiera despojado a sí mismo. ¿Qué tal en esos naufragios en los que estaba batallando sin comer, en fríos? Decía el apóstol Pablo, en desnudez, no tenía dónde dormir. Si el apóstol Pablo hubiera pensado en sí mismo, hubiera dicho: no, aquí no me están mandando apoyo, no me dieron para el hotel, ¿qué voy a estar haciendo acá? Me regreso. No, el apóstol Pablo no estaba pensando en sí, él estaba pensando en qué tantas personas pudieran haber sido salvas en cada ciudad que estaba predicando. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5, por favor, Apocalipsis capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nuevamente vamos por favor a leer este pasaje que iniciamos, Primera de Corintios capítulo 15, dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El apóstol Pablo estaba simplemente dando la gloria a Dios. Él sabía que los méritos, él sabía que la respuesta, él sabía que ese fruto que ahora podía cosechar no era porque él era alguien importante. Él ya se había visto a él humildemente, él se había despojado de sí mismo y ahora él había dado gloria a Dios y decía: eso no es por mí, es por la gracia de Dios. En tercer lugar, para que nosotros hagamos efectiva la gracia de Dios en nuestras vidas, debemos de dar la gloria únicamente a Dios. No la mitad, no una tercera parte, toda la gloria para Dios. Hace algunos años recuerdo que estaba en el Instituto Bíblico y nos daban una clase que se llamaba Administración del Ministerio. Y en esa clase nos preparaban para muchas cosas, nos enseñaban cómo casar a alguien, cómo hacer ciertas cosas en la iglesia, pero había una clase que nos dieron que era para ser asistente de pastor. Y nunca olvidé, es lo único que recuerdo de esa clase, pero nunca olvidé eso que nos dijeron en la clase. Decía: si tú eres un asistente de pastor, acuérdate de esto. Cuando estás sirviendo en la iglesia, todo lo que sale bien es por el pastor y todo lo que sale mal es tu culpa. Y verdad, eso es mi trabajo, es lo único que hago, verdad, aquí en la iglesia. Si algo sale mal, es mi culpa. Si todo sale bien, es el pastor, ¿verdad? Y nosotros necesitamos recordar que la gracia, que la honra, que las recompensas no es lo importante para uno, que todo sea para gloria de Dios. Hace un par de semanas estábamos preparándonos para las escuelitas bíblicas de vacaciones. Estábamos orando, estábamos ahorrando, estábamos invirtiendo y estábamos tratando de hacer todo esto con un solo propósito: que niños conocieran a Cristo.
Que los papás que se estuvieran acercando ahí pudieran escuchar el evangelio y pudieran tomar una decisión. El día domingo tuvimos una gran victoria por la gracia de Dios. No fue porque trabajamos duros únicamente, no fue porque los invitamos con muchas ganas, con mucha emoción. No era realmente por la bicicleta, era por la gracia de Dios que todo eso estaba sucediendo. Personalmente yo estaba pensando, dije, ni les hubiéramos dicho ni de la bici, ni de los dulces, ni de nada. Yo creo que hubieran venido de todas maneras. Y eso es la gracia de Dios. No se trata de lo que nosotros podemos alcanzar, se trata de lo que Dios quiere alcanzar por su pura gracia. Si nosotros no creyéramos en la gracia de Dios, en vano existirían los institutos bíblicos. Cuando uno va a la universidad, uno va, presenta su examen de admisión y si lo pasa puede entrar. Aquí en Puebla es muy conocido que si no quedan en la UAP, ¿verdad? Estás en marchas y se quejan y se enojan y hay miles de personas protestando, pero no pasaron ese examen de admisión y se acabó. Uno llega al instituto bíblico y no nos preguntan, ¿verdad? A ver, aquí está tu examen de admisión, si lo pasas te quedas, si no, para afuera, ¿no? ¿Verdad? Uno, a todos parejos, ¿verdad? Hijos de pastor, unos que eran cholos, de todo, ¿verdad? Para adentro, ¿verdad? No hacemos excepción de personas. Hay gente que lleva universidad, hay gente que no lleva ni la primaria, todos, ¿verdad? Están aceptados en el instituto bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? No realmente porque digamos el que sea es bueno, sino porque creemos que la gracia de Dios es la que hace la obra, ¿verdad? No se trata de la persona, se trata de la gracia de Dios. Si no creyéramos en eso, no estaríamos apoyando a jóvenes que se fueran a un instituto bíblico. No estaríamos alentando tanto a los jóvenes que dejen todos sus planes, todos sus sueños y sirvan a Dios. En vano sería, ¿verdad?, que el pastor hubiera decidido venir aquí a Puebla a establecer una iglesia local si no creyéramos en la gracia de Dios. Hermanos, si tú no creyeras en la gracia de Dios, ni estuvieras aquí en la iglesia. Hermanos se llegan a apartar de la iglesia porque desgraciadamente dejan de creer en la gracia de Dios. Y nos podemos saber las cosas malas que hacen los hermanos. Es que me ofendieron, es que me hicieron esto, es que no es como la otra iglesia a la que yo iba. Hermanos, si tú estás mirando la gracia de Dios, nada te va a apartar del camino que has decidido seguir. Nada te va a apartar de estar en la casa de Dios con una buena actitud, gozándote aquí, ¿verdad?, con los hermanos. Gracias a Dios por esa gracia que no depende de ti ni de mí, depende solamente de Dios. Y eso es gracia. Algo que no merecíamos, pero recibimos porque Dios así quiso darnos. Y qué bendición, hermanos, porque eso nos debe de motivar y alentar a todavía hacer más para honra y gloria de Dios. Querido hermano, dice también más adelante ahí, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y dice, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Será que aquí al apóstol Pablo se le acabó la humildad? No, ¿verdad? Dice aquí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo cuidadosamente dice, la obra de Dios tiene uno que trabajar. La obra de Dios no se hace nada más asistiendo a un lugar. La obra de Dios no se trata nada más de estar orando, y es bueno orar, pero la obra de Dios, no se hace con buenas intenciones. Imagínense, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hubiera escrito, si por mí fuera que yo fuera anatema y que todos los demás pudieran ser salvos, y nunca viéramos que Pablo salió a predicar a otros lugares. Diríamos, no, Pablo la tuvo fácil. Pablo nada más tenía buenos deseos de su corazón para que los demás fueran salvos, pero no hizo nada. No, el apóstol Pablo hizo más que todos, dice, he trabajado más que todos los demás. Y ciertamente sus años de servicio tuvieron mucho fruto. Sus años de servicio pudieron ver muchísimas personas salvas, muchas iglesias levantándose. Su ministerio fue un poco más corto que incluso Juan, el discípulo amado, y aún así tuvo más resultados que este mismo discípulo que estaba siempre apegado al Señor Jesucristo. Aún así, el apóstol Pablo dice, he trabajado más que todos ellos. Y querido hermano, para hacer efectiva la gracia de Dios en mi vida, necesito trabajar para mi Dios, sin dejar de servir a Dios
De esa manera yo trabajando cada día, haciendo mi parte, cooperando para que la obra de Dios continúe, de esa manera la gracia de Dios está siendo efectiva en mi vida. Querido hermano, la gracia de Dios se va a hacer efectiva por lo que estás haciendo, no por lo que estás planeando, no por lo que quieres hacer, pero por lo que estás haciendo el día de hoy. No necesitamos ser un pastor o un evangelista para poder decir que somos efectivos con la gracia de Dios. Querido hermano, si alguien está ahí alrededor de ti, a lo mejor joven ahí en tu escuela, tal vez, querido hermano, en tu lugar de trabajo, tal vez tus familiares, alguien necesita ser salvo y tú lo sabes, si tú tienes la oportunidad, tú puedes predicarle y de esa manera harás efectiva la gracia de Dios. La obra de Dios no trata de cantidades, porque Cristo predicó a miles de personas, pero nos encontramos ahí a Cristo hablando nada más con una mujer. Y una mujer que ni siquiera pudiéramos haber dicho que era aceptada, una mujer samaritana. Y aún así Cristo está hablando con esta mujer para que ella pueda ser salva. Y aún ella le reconoce la fe que tenía. Querido hermano, no se trata de qué tan exitoso eres por la cantidad, sino por lo que estás haciendo el día de hoy. Que tu fe pueda reflejar que ha sido efectiva esa gracia de Dios en tu vida. Yo veo aquí a los hermanos trabajando todos los días en la obra y construyendo y nos acordamos de hace un par de años, pusieron aquí el piso, hicieron aquí los salones y cada vez más trabajando los hermanos. Y yo no le quiero quitar la recompensa que Dios tiene en el cielo para los hermanos que están trabajando, así que no voy a decir sus nombres. Pero hay algunos hermanos que han llegado aquí a trabajar desde temprano y están todo el día y ellos tienen un trabajo, ellos tienen cosas que hacer y vienen. Y estos hermanos jamás hemos mencionado su nombre aquí en el púlpito. Gracias, hermano, por haber venido. Gracias, hermano, por haber invertido. No, estos hermanos están dando de todo lo que tienen porque lo hacen para Dios y su recompensa estará allá en el cielo. Jóvenes que llegan aquí y dice uno, oye, ¿qué no estabas en la universidad? Y verdad, dice uno, me escapé de las clases porque esto es más importante. ¿Verdad? No voy a decir nombres, pero hay algunos jóvenes, ¿verdad? Dicen, no, voy a hacerlo porque vale la pena. Y querido hermano, la gracia de Dios se hace efectiva porque Dios está mirando lo que haces. Dios sabe que estás trabajando para Él. Dios sabe que a lo mejor y no fue algo que vio el pastor, a lo mejor y los hermanos de la iglesia ni nos vamos a enterar, pero Dios sí. Dios sabe lo que está pasando a tu alrededor. Dios sabe lo que estás peleando cada día, pero Dios sabe que tú te estás refugiando en su palabra y Dios sabe que tú a través de la oración, a través de dar un buen testimonio, estás teniendo esa victoria cada día. Querido hermano, dice la palabra de Dios ahí más adelantito en 1 Corintios 15, versículo 58. Ese mismo capítulo dice al final: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y querido hermano, nunca va a ser en vano lo que estás haciendo. A lo mejor aquí pudiéramos pensar que no estamos teniendo tanto resultado como los demás. Tal vez no vamos a acumular riquezas ni propiedades, pero querido hermano, el trabajo que estamos haciendo para Dios tiene una mejor recompensa y es que Dios nos va a dar esa recompensa ahí en el cielo. Muchas veces pudiéramos pensar que no tiene tanto impacto. Hermano, no se trata de qué tanto tú piensas que está impactando, se trata del resultado que Dios va a hacer. Me gusta escuchar a mí la historia del pastor Jack Hyles, que él era un pequeño niño. Este niño no tenía zapatos en sus pies. Cuenta la historia que era un niño que su papá era un borracho, su mamá no tenía dinero para poder darle una buena vida, una vida de lujos. Pero este niño pudo llegar a la escuela dominical y mientras todos los demás niños se reían de él y pensaban, ¿por qué ese niño no tiene zapatos? Y él creía dentro de sí, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que no soy tan importante para Dios como aquellos niños que sí tienen zapatos? Y se acercaba ahí la maestra de la escuela dominical y le dio un abrazo y le dijo, ¿qué pasa? Le decían Jackie, ¿qué pasa, Jackie? Y él decía, ¿será que Dios me ama menos que a los demás niños que tienen zapatos allá a mi alrededor? Y esta maestra le dijo, ¿verdad? Que después sería el predicador bautista con la iglesia, con la escuela dominical más grande del mundo.
Y ella le decía, ¿sabes qué, Jackie? Yo creo que Dios te ama un poquito más todavía que a ellos. Y qué maravilloso saber eso. No se trata de lo que tenemos, no se trata de lo que podemos ver, se trata de lo que Dios puede hacer con tu vida. Querido hermano, Dios quiere hacer algo maravilloso con nuestra iglesia, pero Dios quiere hacer algo grande específicamente con tu vida. Y cada uno de nosotros tiene una parte muy importante en la obra de Dios, pero nosotros vamos a decidir que esa gracia de Dios sea efectiva en mi vida o no lo sea. Qué hermoso sería que se escribiera de todos los hermanos de las iglesias en las que se hicieron milagros y maravillas, y realmente no lo tenemos todo aquí escrito en la Biblia. Pero qué hermoso sería un día allá en el cielo estar escuchando todas esas historias, todos los testimonios de la gente que estuvo trabajando y daba sus vidas y todo lo que hizo, y ahora estando allá en el cielo y diciendo, ¿sabes qué? No me arrepiento de nada, porque todo valió la pena. Y querido hermano, que esa gracia de Dios sea efectiva en nuestra vida. Yo quiero animarles eso en esta mañana. Querido hermano, vivir en humildad, a despojarnos a nosotros mismos, a dar la gloria de Dios, a Dios, y nunca dejar de trabajar para el Señor. Vamos así a orar para que Dios bendiga el resto de la noche. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día y gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a una vida victoriosa, una vida abundante. Nos has dejado, Señor, las herramientas necesarias para poder vencer este mundo, vencer al diablo, Señor, y vencer a nuestra propia carne. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí en la iglesia, y gracias, Padre, porque tú quieres utilizarnos a cada uno de nosotros. Tú quieres hacer maravillas, Señor, en nuestras vidas. Te ruego, Padre, para que si hay algún hermano que tiene ese deseo en su corazón, pero que muchas veces hemos puesto ese muro que nos estorba, que es nuestra soberbia, esa falta, Señor, de morir a nosotros mismos, está ahí estorbando. Te pido, Padre, para que tú seas dándonos esa fortaleza y tú dándonos esa gracia que necesitamos. Vencer, Señor, esos pecados, Señor, vencer esas fortalezas que están ahí asediando. Permite, Padre, que todo lo que hagamos podamos hacerlo para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que lo que estemos haciendo pueda ser agradable a ti y que no dejemos de trabajar para ti. Así vamos a tomar un tiempo. Si hay alguien que quiere pasar aquí enfrente, puede tomar también en su lugar un tiempo para arrodillarse, para hablar con Dios. Cada cristiano necesita la gracia de Dios. Querido hermano, nadie de aquí puede vivir su vida sin la gracia de Dios. Si lo intentamos, te aseguro, hermano, que vamos a fracasar. Tal vez tenemos habilidades, tal vez tenemos capacidad. Tal vez nos han salido las cosas bien hasta ahora, pero hermano, no esperes más a vivir sin la gracia de Dios en tu vida. Haz efectiva, querido hermano, esa gracia que Dios te ha dado. No sé si hay alguien aquí que tal vez tuviera la duda en su corazón de que si llegara a morir el día de hoy, no sabe si su alma iría al cielo con el Señor. Si hay alguien aquí que nunca ha escuchado el Evangelio o tiene dudas en su corazón, ¿a dónde iría su alma el día que tenga que partir? Voy a invitarle que levante su mano. Queremos hablar contigo del plan de salvación. Si por la gracia de Dios aquí todos somos salvos, yo les invito, hermanos, a que podamos estar buscando siempre agradar a Dios, que no desmayemos, que recordemos, queridos hermanos, que no es en vano lo que hacemos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos llenas de bendiciones, Señor, tú nos das oportunidades para vivir para ti.
Y para apartarnos, Señor, del pecado, te ruego, Padre, que seas tú derramando de tu bendición en esta noche. Danos esa gracia, Señor, que necesitamos. Bendice a cada hermano, Señor, llévalos con bien también a sus hogares. Y rogamos, Padre, que sigas haciendo tu obra, Señor, aquí con nuestra iglesia. Te pedimos eso y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pueden tomar sus lugares, hermanos.